Buen día, mis queridos compatriotas. Eh, Había decidido no hacer más videos porque aparentemente es eh, tirar piedras al aire. Pero bueno, me parece que es muy importante lo que tengo que decir. Primero, eh, estas elecciones deberían ser declaradas nulas, absolutamente nulas, completamente, por diferentes razones, ya sea por la mala inscripción del Partido de Perú Libre, porque no han alcanzado el porcentaje correcto, porque imagínense cómo puede ser posible, en ningún país del mundo se elige un presidente con menos del 10% o con el 10% de electores. En todos los países siempre se requiere, en algunos más del 40, en otros el 45 y en otros el 50 más uno, pero acá con el 10%. Y encima de eso que venga el señor el profesor a decir que es la voluntad del pueblo, es que no sé qué clase de profesor será, porque la voluntad del pueblo no son, si se ha dado cuenta, el pueblo del Perú son votantes 25 millones y en población somos 33. Y los 25 millones, digamos, sería la voluntad del pueblo, ¿no? Ahora, el 10%, que es lo que tiene, bueno, tiene un poco menos del 10%. Entonces, eso no significa la voluntad del pueblo. La voluntad del pueblo está totalmente dañada. Debido a que se hicieron malas leyes. Y estas leyes y esta forma de controlar, de accesar al poder, a la presidencia, la construyeron los fujimoristas y los opristas y los de turno en ese tiempo. ¿Para qué? Para que el partido que, digamos, se suponía que siempre iba a estar en mayoría el partido aprista o los fujimoristas, como ha pasado ahora, ¿no? Entonces, de esa manera, pues siempre iban a estar ahí para la segunda vuelta al menos. Ahora, nadie contaba que por ahí algún aventurero, pues que sin partido y sin nada, pues eh, saliera por ahí a decir, no, lo que todos queremos, no es lo que él quiere. Todos queremos una nueva constitución, todos queremos una serie de reformas, en fin, pero no es lo que este señor interpreta, ¿no? Y él asume y dice, soy lo del pueblo, soy la voz del pueblo. Eso es mentira. Primero porque Perú Libre no tendrá más de 5.000 o 10.000 personas afiliados, que son los que mueven el partido, entre comillas, y entonces consiguen gente, agrupan gente. Ahora, quien comenzó esta situación para poder ganar electores fue el señor Castillo, con sus propuestas, porque mientras los otros partidos se dedicaban a arañarse y a desgarrarse, ¿no? Este señor pues empezó a decir lo que todos queríamos oír y él fue el que consiguió. Y ahora pues Perú Libre, por intermedio de su delincuente, el Cedrón, pues dice, ¿no? Que Perú Libre es el que lo ha llevado. No, no, mentira, eso es mentira, totalmente mentira, porque el señor Castillo pues tenía o tiene el respaldo del SUTEP. Y eso es lo que ha pasado. Yo tengo familia que han votado por él, que no son comunistas o menos de tendencia de Perú Libre, pero son maestros y han votado por él por lo que él es maestro, ¿no? Pero eso se ha malinterpretado también. Entonces ahora tenemos una disyuntiva. Gente que con menos del 10% de votantes está ahí, pues, ¿no? Entre la segunda vuelta, pues disputándose, como dicen, el campeonato. Pero debido a qué? A un mal diseño de la ley y a una interpretación errónea de la figura política, ¿no? De elecciones. Imagínense cuando estuvo Alan García con el señor Alfonso Barrantes en las elecciones del 85-90 creo que fue. El señor Alan García ganó el 46% y el señor Barrantes cerca del 26 o el 26 y algo más por ciento, que eso sí eran cifras considerables. Entonces el señor Barrantes, un tipo de izquierda, netamente de izquierda, pero que trabajaba y el tipo no se enriquecía.
hizo muchas cosas en Lima positivas, por eso es que el señor pues se ganó la simpatía y ganó en Lima. Ahora, esa situación, por ejemplo, llevó a que haya una segunda vuelta, pero esa segunda vuelta pues le iba a costar al país, como en esa época, como 35 a 40 millones de soles, ¿no? Entonces el señor Barrantes dijo no, muy caballerosamente pues dijo no, eh, me retiro porque no puedo hacer que el país pues gaste tanto dinero en una segunda vuelta, ¿no? Y dejaba ahí en manos de Alan García. Lo que me parece que fue un error, ¿no? Pero bueno, el tiempo ya nos dijo que fue un error elegir a un presidente sin experiencia y etcétera, etcétera, que se trajo abajo al Perú con sus reformas y todo lo demás, ¿no? Y bueno, esa es otra historia. De todas maneras, ¿no? Eh, ahora tenemos esta situación que los dos participantes en esto, lejos de estar reclamando ser ganadores, deberían renunciar los dos y retirarse. No es que tenemos que tener un presidente para el 28 de julio, no señor. Ni tampoco siquiera tenemos un presidente ahora. Lo que tenemos es un encargado de la presidencia, que es Sagasti, que ni siquiera es, digamos, elegido por el pueblo. Y ni siquiera ha sido elegido abiertamente por el Congreso. Dentro de toda la pelea que hubo en el Congreso para elegir la mesa directiva, pues los que estaban menos golpeados y los que, digamos, tenían más chance de llegar a un consenso era justamente Sagasti y la mesa directiva que estaba. Entonces a él le correspondía ejercer el interinato, ¿no? ¿Para qué? Para hacer una dependencia del Congreso. Entonces este tipo pues está con las manos atadas también, pues no puede hacer mucho porque inmediatamente pues se tumban a la mesa directiva y pues inmediatamente pues sale Sagasti. Y a él le gusta el sitio, le gusta la decisión presidencial y bueno pues no, está ahí mensaje y mensaje a la nación todos los días. Señor Sagasti, si no sabe pues en uno de los artículos de la Constitución dice que el presidente da un mensaje a la nación, tiene que dirigirse al Congreso y en fin, etcétera, etcétera, ¿no? Para informar al país y al Congreso y a todos de la situación económica y todas las situaciones que se requieran en determinado momento. Y no pues todos los días como que somos un artista de cine, ¿no? Y aquí y allá. Y esa situación pues nos conlleva a lo siguiente, que hay una dictadura del Congreso. ¿Por qué? Porque el Congreso pues ha sobrepasado, no ha respetado la Constitución, se han puesto en la situación con la cobertura de los privilegios que tiene el ser congresista, en ser jueces y jurados, ¿no? Por ejemplo, ellos cuando quieren enjuiciar o meter investigación a alguien que la Constitución les permite y que ellos han hecho esas normas en la Constitución, entonces pueden intervenir en una situación, lo que está muy mal, porque lo que debería haberse hecho y debe hacerse, debe rectificarse esa parte, es que ellos si tienen alguna sospecha o esto, pues inmediatamente pedir al Poder Judicial que someta una investigación inmediata, pero una investigación seria, pues no como la que ellos hacen, como por ejemplo cuando Nostroza, pues lo investigaron, encontraron un montón de situaciones, pero los fujimoristas le limpiaron todo lo que les afectaba a los fujimoristas y al final pues solamente pasaron una situación después de casi algo más de un año. Entonces el señor Nostroza pues no puede ser ni siquiera extraditado porque no pesan mucho los cargos que están ahí, cuando el tipo ha violado la Constitución y se ha saltado todas las cosas. Y en fin, de todas maneras, ¿no? Lo interesante de esta situación es que el Congreso ha sobrepasado, ha violado la ley un montón de veces, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando se van sobre la situación de las pensiones, ¿no? Y en esa situación pues hay que ser
cuidadosos. ¿Por qué? Porque ¿qué se les va a dar ahora a los pensionistas? ¿De dónde se va a sacar el dinero? El Perú no es un país industrial, no es un país que produzca, ni siquiera es agricultor. ¿Por qué? Porque no alcanza ni siquiera a cubrir la situación. Estamos viéndolo ahora. ¿Por qué ha subido el pan? Porque no producimos la suficiente cantidad de harina. Entonces hay que comprar, y si sube el dólar, pues el pan sube. ¿Por qué? Porque la harina se compra en dólares, todo se compra en dólares. Entonces no me vengan a decir, pues no, que ellos van a solucionar y poniendo el precio. Ellos pueden poner el precio, pueden decir que se vendan 10 panes por un sol, tranquilo. ¿Y quién va a fabricar a 10 panes por un sol? Nadie va a querer fabricar. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Desobediencia? ¿Va a ser desobediencia? ¿Van a obligar a descapitalizando a las panificadoras? Y así, en otros aspectos, ¿no? Entonces, no se puede gobernar de esa manera. Ahora, pues, yéndonos, ¿no?, de este punto a otro. Eh, Han condenado al señor Vizcarra, que para mí fue el único que estuvo luchando contra la corrupción, y por eso es que está en este punto a que ha llegado él, o que lo han llevado, mejor dicho. ¿Por qué? Porque si el señor Sagasti fuera culpable, como ellos lo han acusado de diferentes delitos, a la velocidad que lo han hecho, pues imagínense, ya debería estar preso. ¿Por qué no está preso? Porque simplemente no hay pruebas. Le han abierto procesos de investigación y ahí está. Cuando termine este congreso, pues están eligiendo ya a la velocidad del rayo al nuevo Tribunal Constitucional. ¿Para qué? Para que a ellos no los acusen de haber violado la Constitución y no se vayan a la cárcel. Esa es la intención. Ellos no tienen que elegir al nuevo Tribunal Constitucional, ni siquiera el siguiente Congreso. Necesitamos una nueva Constitución en la que el Congreso no meta mano en estos organismos, ni en las oficinas de procesos electorales, ni en ninguna otra cosa, que sea todo por concurso público y abierto, que se vea. Como cuando el presidente firma un tratado, pues no tiene que ser calladito, tiene que ser abierto. No sabemos. Merino nomás hizo varias firmas ahí, en los 8 días, o 7 días, o 5 días que estuvo, firmó varias cosas. Y eso también hay que revisar. Ahora, en el caso de Sagasti, pues ha hecho lo mismo. Algo por ahí con el litio, que el litio pues va a ser en adelante pues uno de los minerales más requeridos por los países ricos, bueno, y por todos, porque todos vamos a tener que llegar a ese tipo de tecnología. Entonces, lo que se necesita es un nuevo gobierno, pero no este que esté aquí. Necesitamos un gobierno, digamos, de transición o intermedio. Nuevamente vuelvo a pedir a las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque aquí se está llevando al Perú y a sus propiedades y todos los recursos, sus recursos, al mal uso y en fin, a la deploración de los intereses nacionales. Si quieren ver de otra manera, por ejemplo, el mismo señor Castillo, pues dice que el primer acto de su gobierno va a ser viajar a Rusia a traer vacunas. ¿Dónde se ha visto esa situación? Lo que este señor va a ir a Rusia a adoctrinarse y venirse con el paquete de medidas y cosas que van a hacer, que están preparando probablemente. Y entonces cuando venga, pues va a venir con su grupo de camaradas y qué sé yo, y después van a empezar a llegar misiones especiales, y al final de cuentas vamos a tener grupos armados metiendo bala a la gente como lo han hecho en Venezuela, porque así empezaron a meterse los comunistas. Y realmente pues tampoco no tienen ni la capacidad ni siquiera necesaria para poder manejar. Yo pido que se haga y se promueva una nueva constitución. Pero en esta nueva constitución, que no haya partidos ni de derecha ni de izquierda, que haya uno solo en un sentido común.
¿Qué es lo que sucede? Me voy a explicar. El profesor Castillo habla de los ronderos y habla como que son la última Coca-Cola en el desierto, ¿no? ¿Y qué sucede? Que los ronderos están dando el ejemplo de qué, digo yo. Si ellos lo hicieron para defenderse de quién, de los abigeos. Entonces, cuando vienen los terroristas, ¿no? Los senderistas, pues ellos estaban de alguna manera organizados y bueno, y entonces estuvieron ahí. Ellos no se organizaron para rechazar a los senderistas, entonces ya estaban de alguna manera organizados. Entonces castigan a su manera, ¿no? Ahora, él habla de la realidad, de su realidad, ahí en su pueblo, en su sitio. Pero yo le pregunto, ¿conoce la realidad en Puno, en Juliaca, en Cusco, donde las heladas, donde los climas son realmente crudos, que no tienen nada que ver con la bondad del clima que tiene en Cajamarca? No, pero la gente sobrevive y vive. Entonces no hablemos de pobreza, no hablemos de distribuir algo que no nos hemos ganado, no nos ha costado forjar. Yo diría, a ver, ¿qué cosa ha hecho él por el país? El señor Alfonso Barrantes hizo muchísimo, el señor Jorge del Prado también. Ahora yo le pregunto a él qué ha hecho. Hizo una huelga, demostró ser muy intransigente y no llegó a nada. ¿Por qué? Porque lo que él pedía pues ya estaba escrito. Lo único que faltaba era pues que se pusieran algunas fechas, ¿no? Entonces, después de ahí, pues yo no veo ninguna otra situación. Ahora sus ideas pues son tan inaplicables que a mí me encantaría, ¿no? Muchas de ellas, ¿no? Aplicarlas, pero serían todas en violación directa de la Constitución. ¿Por qué? Porque simplemente pues la Constitución eh, tendría que, no, por ejemplo, eliminar el Tribunal Constitucional. Él no puede decir, bueno, vamos a eliminar el Tribunal Constitucional. Por el contrario, no, yo le daría otro valor al Tribunal Constitucional. Haría pues que se haga una reforma y en la que el Tribunal Constitucional sea, digamos, eh, sometido a concurso público con personas que tengan muchísima experiencia en los diferentes campos y que no tengan tendencias ni de derecha ni de izquierda. ¿Para qué? Para que no haya compromisos y no haya, digamos, agarradas. Lo que se ha hecho con la Junta Nacional de Justicia, aunque por ahí todavía quedan algunos resquicios de alguna situación. Pero bueno, independientemente de esa situación, pues él quiere hacer muchas reformas que no se van a aplicar, entonces, incluyendo, ¿no?, la cuestión de la economía. Entonces habla, ¿no?, de que hay que repartir los bienes y todas esas cosas, ¿no? Los que tenemos la edad que yo tengo, y más y un poquito menos, pues hemos comenzado de cero, no teníamos nada, ¿no? Es más, yo puedo referir algo más allá. Él habla del atraso y que todos deberíamos progresar y que tiene que ligar el progreso pues a estos pueblos atrasados, ¿no? Le voy a decir, por ejemplo, en Arequipa, yo soy arequipeño. Cuando yo estaba chico, pues la leche se transportaba en burros, se vendía en porongos, los productos pues se iban al mercado y estaban así. Entonces, la gente, el común de la gente, pues solo aspiraba, ¿no? Es más, le puedo decir, ¿no?, que mis abuelitas, porque yo no conocía a mis abuelos, decían, pues no, cuando yo terminaba el quinto de primaria, hablaban con mi mamá y con mi papá, y decían, pues no, ya este chico ya está grande, ya tiene tremendo cuerpazo, lo mudo, decían. Y ya pues que aprenda ahí, a ver, que aprenda mecánica, sastrería, zapatería, herrería, algún oficio, porque ya debe empezar a trabajar. Y gracias, ¿no?, a que mis padres habían visto algo, ¿no?, diferente, entonces quisieron que yo y mis hermanas pues estudiásemos
la secundaria y la universidad. Y ellos se sacrificaron y empezaron de cero, o de menos de cero, porque no tenían ni siquiera la preparación y toda situación. Entonces mi padre, cuando estaba yo con el quinto de primaria, me decía, lee los periódicos, aprende un poco de todo, de política, deporte, en fin, ¿no? Y eso fue lo que nos metieron en la cabeza. ¿Por qué? Porque en esos años, pues solamente pues, los hijos de abogados, pues eran los que aspiraban a ser abogados. Los hijos de médicos, pues y los hijos de ricos o millonarios, que había muchos, pues bueno, iban a estudiar al extranjero y regresaban pues con algún título, alguna situación. De todas maneras, ¿no? Esas eran las aspiraciones. Entonces la modernidad ha llegado con el cambio, cuando se han venido fábricas, cuando han venido las aperturas de los diferentes medios de comunicación y todo lo demás. Y no podemos pretender pues emparejar todo lo que es el Perú con lo que es Lima. Es más, sin ir a Lima o a Arequipa o a cualquier otra ciudad grande, pues hay lo que se llama a los pueblos jóvenes, o no sé si se irá llamando igual. ¿Y quiénes eran? Los de provincias que querían tener un pedazo de tierra en la capital en este caso. Lo digo porque parte de algunos miembros de mi familia pues pudieron agarrar un pedazo de tierra y construyeron sus casitas, en fin, ahí pues, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que esa gente ahorita en Lima, en este momento, pues tiene sus lotes en los cerros, sabe Dios en qué sitios. No tienen agua, no tienen luz y todo lo demás. Y a mí que me diga de pobreza, pues la pobreza está ahí, en la capital, está en las ciudades, no ahí en Cajamarca, donde vive. Y se lo digo y se lo pruebo. En medio de la pandemia, toda esta gente pues empezó a moverse a sus pueblos y estaba prohibida la movilización y sin embargo la gente no por miles, cientos de miles empezó a irse a su pueblo. ¿Por qué? Porque si tenían que morirse se iban a morir en su pueblo, porque estaban muriéndose en Lima y en Arequipa y en otros departamentos. En cambio, yendo a sus provincias, a sus lugares de origen, pues por lo menos tenían sus parientes, una papa, un río con agua y alguna situación. Y han regresado a sus sitios, bastante gente. Entonces no me venga a decir pues que la pobreza de los pueblos, todo lo demás, que estén un poco no al día o un poco más retrasados, pues eso es cierto, pero tampoco se le puede echar la culpa al gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno pues no es fácil de controlar y sí hay que dedicar a eso y hay que cambiar muchas cosas. Y bueno, es como por ejemplo en la sierra, para la cuestión esta de las grandes heladas, pues bueno, construir tremendos galpones o áreas no cerradas y ponerles paneles solares porque no se va a abrir hidroeléctricas y saldría más barato, ¿no? Entonces así, por ejemplo, se puede mantener las alpacas, las llamas, en fin, todo el ganado que tienen por ahí a buen cubierto, pues protegiéndolo de las heladas, ¿no? Y en fin, de esa forma se puede ayudar y crecer también, apoyarles en el caso de la agricultura, todo, porque hay gente ahí que tiene más dinero que la gente de la ciudad, aunque no lo puedan creer, pero eso es cierto. Y yo le he dicho, yo lo he visto porque cuando yo he trabajado, he viajado por la sierra peruana y he encontrado que gente muy humilde, que no tenía auto, no tenía nada, tenían sus triciclos, de repente cuando hacíamos algún negocio, pues me llevaban hasta, digamos, un pueblo joven y ahí sacaban el dinero, pero como que fuera un banco. Entonces, esa es la diferencia. Ahora que hay que educar y hay que hacer esto, pues no. No necesitamos tener profesionales. Imagínense, por ejemplo, ¿no? Con el criterio que tienen, ¿qué hacen en Cuba con tanto profesional? Ahora en Cuba todos no estudian. Hay una tira de vagos. Y ahí está, si no miran los videos. Yo he trabajado aquí en Estados Unidos con muchos cubanos y que sí hablan de la libertad y todo lo demás. Y he conocido también gente que llegaba y pues bueno, para ellos la revolución cubana pues era lo mejor. ¿Lo mejor en qué? Cuba tiene un atraso de 60 años.
Miren cómo está Cuba y lo floreciente que era Cuba en los años 50, hasta antes de la toma del poder por Castro. ¿Y quién se benefició? Castro. Castro era un rey, aunque no le hayan dado el título. Él disponía de la vida de la gente. Ahí no hay con que la Constitución, que el Partido Comunista, no, el Partido Comunista era como decir su guardia de seguridad. Y ahí lo ha dejado. Ahora quieren invadir y quieren repartir esto, pero para vivir de los otros países. Imagínense, por ejemplo, ¿por qué no han ido a adoctrinar a Haití? Ya que tanto les gusta ayudar a la gente pobre, a la desigualdad, esto, ¿por qué no van a Haití? ¿O por qué no van a otros países que están en la misma situación de Haití, en África? ¿Por qué? Porque simplemente pues no tienen nada que ofrecer. En cambio, se han ido y se han metido en Venezuela, le lavaron el cerebro a Chávez. Ahora el otro ignorante pues, de Maduro pues está en la misma línea. ¿Y por qué? Porque están robando ahí al gobierno. Y el país más rico de América Latina, Venezuela, ahora es uno de los países más pobres. Y no me digan a mí que esta cuestión es porque los yanquis y toda esa situación. No, señor. Los yanquis fueron y se metieron a China. Y miren lo que es China ahora. Y los chinos trabajan con los yanquis. ¿Por qué? Porque ofrecen mano barata, mano de obra barata. Taiwán, Tailandia y otros países ahí asiáticos eran muy pobres. Ahora vean, no tienen nada que envidiarle a Nueva York o a Hong Kong. Hong Kong mismo, que estuvo en manos de los ingleses, no tiene nada que ver con esa situación. Así que aquel que me venga a mí con que el comunismo es lo mejor, pues señor, que se vaya para Cuba, que se vaya para donde esté ahí. En el Perú necesitamos que miremos al Perú, miremos nuestra realidad. La política no se puede hacer solamente para la gente que está en la capital. La política es diferente para cada área y entonces hay que empezar a aplicarla, a diseñarla. Entonces tenemos que hacer muchas cosas, tenemos que trabajar, pero en nuestro país, con nuestro país, nuestra naturaleza, nuestra convivencia no tiene nada que ver con la de Nicaragua, con la de Cuba o con la de Venezuela. Somos diferentes. Es más, los mismos venezolanos vienen y humillan a nuestra raza indígena. ¿Por qué? Porque se sienten más. Imagínense, siendo extranjeros. Y no solamente ellos, cualquiera que viene, los argentinos o esto, se sienten más que nosotros, piensan. Entonces, cuando ven la capacidad de cada persona, pues entonces retroceden en sus pensamientos porque todos no tenemos la misma forma de respuesta a todos estos agravios. Pero tenemos que considerar todas esas cosas. Tenemos que mirar nuestro país, construir por nuestro país y mirar hacia nuestro país. Yo invito a las Fuerzas Armadas, como lo dijo el mayor general FAP Ordóñez, Carlos Ordóñez Velázquez, en su respuesta al señor Sagasti, que lo acusan a él de sedición y todas esas cosas. Él no tiene ningún poder, él es un civil como nosotros, pero tiene y puede opinar así como estoy opinando yo. Ahora es uno de nuestros derechos constitucionales cuando tenemos un gobierno que no está con nosotros, que sea un gobierno así como este dictatorial, porque este es un gobierno dictatorial del Congreso. No existe ejecutivo, solamente son situaciones temporales que ya el Congreso, por ellos extender su periodo de esto, pero su periodo congresal,
lamentablemente pues todo el mundo se les vendría encima. Y de nuevo, ¿no? Vuelvo a incidir en que lo que nosotros queremos es un gobierno que sea electo por la mayor parte del pueblo peruano, pero con gente capaz, pues no vamos a tener un congreso como el de ahora, pues es un congreso pues no que da pena, sino da asco. Cada ley, cada cosa que sacan pues es inaudita. Creen que, por ejemplo, no como Castillo dice que el cobre, ¿no? Nuestro cobre, nuestras materias, esto, que el 70%, yo no sé dónde he sacado el 70%, y eso lo repiten desde hace muchos años. Yo pienso que es mucho más que el 70%, pero en lugar de estar pensando esa situación, pues bueno, debería ponerse a estudiar. Y definitivamente, ¿no? Pues convocar o ver, ¿no? Que el país se unifique, pero mientras tanto gobernar de oficio. ¿Por qué? Porque es obligación de las Fuerzas Armadas proteger nuestro país. No podemos permitir que ni siquiera tomen el poder estos oportunistas, por no decir otra cosa. Necesitamos gente que realmente nos va a rendir, gente que produzca para el país, gente que esté interesada en el progreso del país, gente que pueda hacernos crecer y no que digan, bueno, pues oportunistamente, pues vamos a comprar 1 millón de tabletas cuando no hay ni siquiera wifi o no hay internet. Se puede hacer muchas cosas, se puede recurrir tal vez al Senati o a otros organismos o instituciones que dan educación y se puede importar todas las piezas y construir las propias tabletas en Perú. Se puede invertir en torres, en señales y manejarlas ahí en todo el territorio peruano, ¿no? Entonces así se puede empezar una modernización, porque lo que se está haciendo ahora en el mundo es justamente lo que llaman la globalización. Entonces lo que tenemos que hacer es integrar a todos. Y esa forma de integrar, eso es lo que tenemos que hacer, pero sin mirar al cholo, al blanco, al negro, porque yo he crecido así. El negro pues era negro, oye negro, y el negro ni se ofendía porque sabía que era negro. El chino, oye chino, pues el chino era chino, ¿no? Y así el cholo, cholo, pues no, y tranquilo, todo eso, hasta ahora nos vemos así, pues no, y ya. En cambio ahora ya no se le puede decir nada a nadie, y ahora es ofensa, y ese era nuestro país, y todas esas cosas le hemos traído de otros países. De todas maneras, es muy importante, tenemos gente que ha vivido, ha trabajado fuera del país, tiene más conocimientos, tiene más experiencia, y que vaya al Perú, ¿no? Ad honorem, eso sí más bien, y que no vayan a hacer negocios ni cosas por el estilo. Y lo mismo, el nuevo parlamento, o un nuevo parlamento, unas nuevas elecciones, un parlamento que trabajen también ad honorem. Vamos a ver cuántos van a querer postular. Y que se les dé una propina, ¿no? Entonces, a ver cuántos realmente van a querer ir a trabajar por el país. Y que también no vengan pues a llegar al gobierno pues a criticarlo, ¿no? Y es muy fácil decir, por ejemplo, cuando no lograron concretar las vacunas, entonces dice, ah, no, es ineficacia, que esto, lo otro, es como que uno va al mercado y va a comprar las vacunas. O gratuitamente Sagasti, por ejemplo, dice, no, y los que acusaron a Vizcarra de lo estúpido que lo han inhabilitado, ese es otro abuso también porque ni siquiera le permitieron defenderse, porque según la Constitución dice que él tenía que ir con su abogado y defenderse y tumbar toda la situación para poder habilitarse, pero no, lo suspendieron directamente. ¿Y qué sucede? Que por haberse vacunado, dice, y ni siquiera era vacuna, era una prueba, entonces dice que está haciendo mal uso de
de los recursos del Estado o las cosas que, digamos, le corresponden a él, que no debía ser él el primero. Error, error. El primer vacunado, la primera persona que se debe cuidar en el país es al presidente de la República. Él es el número uno para todo. Y eso debe estar, y está en la Constitución, que él es el presidente, a él se le debe el respeto. Pero no, han basureado y han pateado la presidencia de la República, pero como les ha dado la gana. Y lo siguen haciendo. Y no voy a decir pobre Sagasti porque él aceptó el asunto. Y con tal de verse bonita la figura, ya pues. Pero ni sus congresistas, ni ninguno de los que están en esas situaciones, pues merece estar ahí. Y los antiguos congresistas, pues ni que intenten entrar, regresar al Congreso. Necesitamos congresistas nuevos que sean nombrados por los colegios profesionales y temporalmente, pues, ¿no? Y que no tengan ningún color político y que tengan cierta experiencia y que puedan trabajar también ad honorem, a ver quién va a querer ir a trabajar y que vayan a aportar, no a criticar. Obviamente va a haber muchos errores, siempre los ha habido en todo lado, pero en lugar de ver los errores, ya pues no. Y la prensa, pues bueno, reeducar también a la prensa, que su rol es informar, no como ese Tornay que dice, oh no, usted debe estar en Canadá, le dice a Vizcarra y lo maltrata siendo presidente de la República. Y yo digo, ¿qué clase de periodista es ese? Si ellos no lo respetan, ¿cómo van a querer que el resto de los países respeten nuestro presidente? Acuérdense que el presidente es el primer ciudadano del país y él representa a toda la nación, o sea, a todos los seres humanos del Perú. Y no se le puede ir y decir, pues no esto. Y sobre todo, poner causales para vacarlo, como la irrisoria esta, pues no, que usaron para vacarlo a él. Pero esa es la situación. Por eso invoco a que los militares se hagan cargo de la situación, convoquen a los colegios profesionales y se empieza a trabajar en conjunto. Hay muy buenos exmilitares que pueden trabajar por el país y pueden aportar muchísimo. Por ejemplo, este general Roberto Chabra, un tipo muy capaz, este general que les diga ahorita, el general de la FAP, en este momento les digo su nombre, Carlos Ordóñez Velázquez, y así hay varios, ¿no? Inclusive algunos exministros, como este del Solar, que fueron sin camiseta, o sea, sin partido político, pero para apoyar al Perú, incluyendo que cuando le ofrecieron pues alguna candidatura y podía haber ganado, ahora pueden decir todo lo que quieran de Vizcarra, ¿no? Y seguirlo insultando porque todos están en la fila, y eso es lo que la gente hace. Pero nadie critica lo positivo, nadie dice, ¿no?, lo positivo que fue. Para mí, mirándolo desde fuera y fríamente, pues es el único que se atrevió a atacar a la corrupción, incluyendo la corrupción dentro del Congreso. Y todo lo que ha hecho este Congreso, incluyendo la aprobación del presupuesto, presidida por un tipo que debía estar suspendido, Acuña. Y el otro, pues el que recién lo han suspendido, pero que también ha hecho muchas cosas. Han hecho mucho daño al país. Gente así, ¿no?, que solamente han hecho eso. Y ese Merino también, que debe estar preso. La gente tiene que salir a las calles. No queremos ese presidente. Miren, el resultado es bien claro. La gente no es que haya querido a Castillo, sino es que no querían a la Fujimori. Ese es el punto.
Ahora que Castillo salga a decir pues que no, yo soy la voz del pueblo, esto no es mentira, señor Castillo. Hay mucha gente, muchísima, casi todo el Perú, que no la quiere a Fujimori. Y los que han votado por ella pues son gente del aparato burocrático del Estado. Y ojo, que si logra hacer o haber un nuevo gobierno, pues no van a votar a todos los que están ahora o a crear nuevos puestos burocráticos, porque eso es lo que sube la planilla y el gasto público. Es necesario, es importante que hay que acabar con esa situación, especialmente en esta época donde todo es computarizado, no se necesita tanta burocracia. Necesitamos modernizar el país y necesitamos industrializarlo, necesitamos sujetarnos a lo que tenemos y a lo que podemos conseguir. Si no podemos formar nuestras propias empresas, bueno, traigamos empresas del extranjero, pero logremos que con esa situación levantemos el país y podamos hacerlo como lo hicieron en China. Sin ser comunistas, no necesitamos de eso. En Taiwán, en Tailandia y en otros sitios, pues no necesitaron ser comunistas. Es más, no tienen nada que ver. Bueno, muchísimas gracias por la atención a esto y nuevamente invoco a las Fuerzas Armadas y policiales a unirse y sacar el país adelante, porque no podemos permitir seguir en esta situación y que el 28 de julio pues no va a ser la justificación para poder poner a cualquiera en la presidencia. Gracias y que estén bien.